Las expresiones populares que se transmiten a través del tiempo, como la cerámica, el tejido, la talla en madera y las combinaciones de distintas fibras vegetales, reúnen en sí leyenda y sentimiento, dando como resultado el testimonio de la cultura de un pueblo. Daremos entonces un vistazo a la cultura de nuestros nativos, mediante sus objetos de uso cotidiano, en las tareas agrícolas, en la casa y en los quehaceres propios de la mujer, que como una realidad paralela se encuentran tal vez distantes de nuestras manos, pero al alcance de nuestros sentidos. Los pueblos que habitaban prehistóricamente el Paraguay representan las típicas características del Paleolítico y del Neolítico dado por su hábitat geográfico. En la región del Chaco, los indígenas pertenecen al tipo racial pámpido australiano, se le conoce, ¿verdad? Pero desarrollaron la característica del Paleolítico, eran cazadores, recolectores y muy móviles. En cambio, en la región oriental, que era boscosa, fértil y regada por ríos, permitió que los pueblos llegaran al estadio del Neolítico, cuya característica principal era la cerámica, la cestería, que estaban ligadas justamente al cultivo. Los guaraníes eran los cultivadores de la mandioca y el maíz intensivamente, ¿verdad? Y para la cocción de esas, para las grandes casas comunales, ¿verdad?, necesitaban la cerámica o los grandes yapepó. La cerámica guaraní es la característica principal del grupo neolítico. Esta cerámica caracterizó al grupo que migró desde la zona guayánica y amazónica por los ríos, que eran estos muy móviles, buscando el uduponá para su cultivo, la tierra buena, y llevando con ellos su cerámica, que necesitaban justamente para la cocción de los vegetales, la cocción de la mandioca y el maíz para las grandes casas comunales. Esta cerámica era llamada el yapepó, se lo conocía como el yapepó. En realidad era usado también, según la ocasión, para los entierros. Enterraban en ellos a sus muertos en forma fetal o flexionada, tapándolas con las fuentes, que era la fuente para tostar, por ejemplo, el maíz. Esta cerámica se hacía con una mezcla, digamos, del barro negro y del caolín, dándole la forma de los rodetitos impuestos en forma de espiral, alisándola por dentro y por fuera, dándole la característica del imbricado. La cerámica lisa llevaba en la parte superior, a nivel del cuello, pintaba un listón blanco con caolín, y en la siguiente, digamos, porción del pequeño cuello, un listón del rojo de urucú. En la tercera porción, digamos, de la gran forma globular de este yapepó, llevaban pintados sobre el blanco de caolín con diseños geométricos. A veces también con, digamos, círculos pequeños o pequeñas formas, digamos, más suaves, en rojo de urucú también. La tapa era casi siempre lo que eran las fuentes para servir, las fuentes para comer, las fuentes para tostar el maíz sobre todo, ¿verdad? En el enterratorio, digamos así, se encuentran en grupos a veces de 2 o 3 o más urnas funerarias, acompañando al muerto o para su viaje, ¿verdad?, post-mortem, las pequeñas vasijillas, las pequeñas dádivas funerarias que varían entre 5 a 8, un poquito más de altura, donde ponían para acompañar a él su comida o agua, pequeñas semillas, piedritas. También se encuentran en los entierros la pipa o el yapepó, ya que los guaraníes eran fumadores, ¿verdad?, del tabaco. Los chaqueños adoptaron tardíamente la cerámica, ¿verdad?, por el contacto con grupos neolíticos, la cerámica del tipo del cántaro para llevar agua, ¿verdad?, algo tan necesario para el Chaco. Por lo general estos cántaros tienen las formas globulares, o sea, como cantarillas para agua,
a veces con asas, a veces con cintura, donde lleva un cordel casi siempre hecho de fibra de caraguatá, donde en la banda frontal o en la parte, digamos, donde se soportaba el peso es en la frente y la carga en la espalda. Unos diseños en líneas o curvitas hechas con apenas resina de palo santo o alguna otra resina vegetal sobre todo. La cerámica en Bayagua y Curú era una adopción de sus vasallos servidores Tochané Arabac. Estas cerámicas, según su forma, servían para beber la chicha, para agua o como ofrenda funeraria. Sobre todo las que se encontraron en la zona del Alto Paraguay, que eran las vasijas pequeñas como un cántaro con cuello cerrado y en su base con un orificio como para escapar el alma, ¿verdad? A principios de este siglo, el famoso explorador italiano Guido Bogliani logró reunir una importante colección de la cerámica Cadubeo en Bayá. Y en el museo, sin embargo, se encuentran colecciones ya recolectadas por la doctora Branislava Susnik, que recolectó en la zona también de Puerto 14 de Mayo, donde también investigó Guido Bogliani, y en Puerto Balinotis, donde logró reunir cerámicas del tipo de fuentes, funerarias, y de todo con la característica típica del cordoncillo caraguatá. El museo resume importantes aspectos de la vida de los primitivos habitantes del país. Son exhibidas piezas pertenecientes a etnias de todo el Paraguay y también se pueden observar en un plano los lugares geográficos que ocupaban los distintos grupos a la llegada de los conquistadores. Se aprecia entre el vasto muestrario instrumentos musicales, armas, herramientas, vasijas funerarias, tejidos, plumas ceremoniales y además los curiosos altares en forma de canoa. Casi todos los grupos chaqueños, sobre todo los centros chaqueños como los lengua mascoy o los pilcomayenses o los macá mismo, que hoy los vemos mucho por la zona, digamos, de los festivales que pueden llegar al ambiente de Asunción, usaban grandes polleras en plumas de ñandú, en plumas de avestruz, también con grandes penachos para la cabeza, usándose para la vincha ya la lana, o sea que la tejida, y bordada además con canutillos o con mostacillas. En mostacillas, estos pequeños abalorios de vidrio, que fue lo que impactó mucho para cambiar un poco el colorido plumario con el colorido, digamos así, de las nuevas mostacillas que trajeron los españoles. Estos grandes penachos para la cabeza, grandes diademas para la cabeza o grandes vinchas, eran también parte del trajeamiento ceremonial, así también como la de los chamacocos, las grandes diademas chamánicas que usaba el chamán en sus danzas ceremoniales, donde llevaban también como una especie de capas de diferentes plumas, desde las plumas del loro, del pato real o inclusive con los pelos de la cola del yurumí. Los guaraníes fueron muy buenos cesteros. Hasta hoy los guaraníes siguen manteniendo la cestería como una artesanía de subsistencia. Ella iba ligada a su cultivo, al cultivo del maíz, de la mandioca, para la recolección sobre todo de los frutos del maíz y para también procesar las harinas de la mandioca, la harina del maíz con las hermosas cribas o irupé en, digamos, tacuapí y huembepí. En tacuapí dándole el color, digamos, amarillito o verdoso y el huembepí dándole el tono, digamos, de la fibra negruzca de esta trepadora cuya raíz tiene esta corteza que es tan resistente del huembepí. Los mga tenían unos cestos rectangulares prácticamente alargados con la parte de la banda frontal para llevar la carga. Tenían 4 listones o 2 listones largos que dividían en 4 para darle la fuerza a estos grandes ayacá, para sostener la carga. Y la parte superior iba reforzada con las fibras del huembepí. En cambio, los chiripá tenían unos cestos más sencillos, hecha en una media hoja de la palma pindó, doblada en forma, digamos, de un óvalo y, digamos, trenzada en forma diagonal
terminando al final con las hojuelas, con el final de las hojuelas pinadas en una gran trenza, en una hermosa trenza que le daba el fondo a la resistencia de los cestos. La creación de este museo se debe al gran filántropo doctor Andrés Barbero, y su fundación tuvo lugar el 21 de junio de 1929. Fue precisamente el doctor Barbero quien, por medio de adquisiciones y donaciones, reunió la primera colección del museo, que con el tiempo fue acrecentada con nuevas piezas, fotografías, cintas magnéticas y otros documentos. Hoy todo esto está administrado por la Fundación La Piedad, que es continuadora de sus propósitos filantrópicos. Todo esto fue objeto del paciente estudio de investigadores que registraron sus conocimientos en libros que hoy forman parte de la valiosa biblioteca del Museo Etnográfico Andrés Barbero. No puede ser fácil, desde luego, abarcar la profundidad de los conocimientos y la responsabilidad de manejarlos en la organización de un museo de tan peculiares características. Con la desaparición de su primer director y organizador, el profesor Dr. Max Schmidt, en 1946, se produjo un cierto abandono en sus funciones institucionales, hasta que en 1952, una brillante investigadora europea, la doctora Branislava Susnik, se hizo cargo de la entidad. Aunque no es muy amiga de hacer declaraciones, la doctora Susnik despliega una intensa actividad en favor de los nativos. En los largos años de investigación y convivencia con parcialidades nativas, ella pudo conocer de cerca sus costumbres, entender sus lenguas y encontrar los caminos para transmitirnos sus mitos y sus formas de vida. Los chaqueños tienen hasta hoy la característica de su labor en red de Caraguatá. Esto hacían extrayendo la fibra de la planta de esta gran bromeliácea que es el caraguatá, que tiene unas fibras muy resistentes, enrollándolas o alisándolas sobre los muslos las mujeres y haciendo los cordeles. Y con este cordel en enlazados o en nudos a veces hacían las bolsas redes, las grandes bolsas en forma, digamos, de una media canoa para llevar la carga, para llevar la mudanza, o las bolsas rectangulares para los cazadores, o las bolsas pequeñitas para amuletos de caza. También adoptaron después, ya tardíamente, para las grandes redes para pesca, en hermosos nudos, bien fuertes, bien resistentes, con cordeles muy gruesos o con cordeles muy finos, con las, digamos, los palos dándole la forma de la famosa red tijera, con nudos. Unas hermosas redes con una fibra muy resistente que hasta hoy sirve en estos chaqueños como una artesanía de subsistencia. El tejido chaqueño fue adoptado por todos los grupos, sobre todo los de la zona pilcomayense, por el contacto por el río Pilcomayo hacia los grupos andinos o andinizados, y los chaqueños centrales, sobre todo los lenguas, los nivaclé, adoptando el poncho, el tejido del poncho y las mantas. Adoptaron el telar del tipo andino, el telar del tipo también arabac, donde permitía hacer los diseños transversales, combinando muy bien en colores, los colores y los diseños. También adoptaron las fajas, hicieron muy lindas fajas para el trueque, para la venta, así también como los ponchos. Se caracterizaba mucho en el grupo nivaclé, por lo general usa el color del tipo de los crudos, a ocre, negruzco, y los chaqueños centrales y los macá sobre todo, que mantuvieron también mucho el tejido en los colores muy impactantes, sobre todo del rojo combinado con los claros para resaltar. Por supuesto, entre los grupos se tuvieron que adoptar, hacer pastoriles, adoptar la oveja para obtener la lana, y fue casi un objeto importante hasta de guerra para obtener, digamos, como botín de guerra las mismas ovejas. El aporte del indio a la cultura paraguaya indudablemente fue el idioma guaraní, que contribuyó a darle una identidad muy particular a nuestro país. Interesante también es la galería de fotografías y piezas arqueológicas, que como testimonios de indudable valor histórico,
ayudan al público a seguir la evolución cultural de los indígenas. Finalmente, una visita a este museo nos acerca a aquella vida que llevaban nuestros antepasados, habitantes de una inmensa tierra que en la austeridad de sus costumbres supieron encontrar un equilibrio entre la perfección de la forma y la naturalidad de los materiales empleados, siempre la medida justa, en armonía con una vida plena, hoy marginada por los conceptos occidentales de progreso. Aquí entonaré una canción en este instante. Atiéndanme, entonaré una canción en este instante. Recuerdo lo que decían antaño, recuerdo antes cuando fiesteaba. Aquí entonaré una canción en este instante, atiéndanme. Entonaré una canción en este instante.